Sin ánimo, por supuesto, de ofender a todos que nos miren hoy día y que tienen un dogma de seguimiento respecto a la religión cristiana, hay que entender de que cuando uno lee los evangelios, el Nuevo Testamento, la Biblia, el libro religioso más importante que existe, digamos, en la cultura de la humanidad, que es superior en cantidad de seguidores respecto a todas las otras conductas espirituales que propone el planeta. Fíjense que cuando vemos la historia de Jesús, vemos que la historia se hace cargo de él hasta los 3 años y luego desaparece hasta que vuelva a los 30 y que vive los 3 últimos años de su vida antes de que muera crucificado, ¿cierto? Pero fíjense que esos libros que componen el Evangelio, que son muy poquitos, son solo una parte de una gran cantidad de textos que en el momento de elegir qué libros iban incluidos o no en la Sagrada Biblia, fueron eliminados. Y ahí hay un montón de historias de la niñez y preadolescencia y adolescencia de Jesús. Qué hacía cuando era niño, qué milagros impartía, pero también incluso hay alguna historia bastante polémica en donde él, siendo un niño con poderes, mal que mal era el Hijo de Dios, que cobraba venganza y, digamos, podía asesinar personas que no le caían en gracia. Eso es lo que se conoce como evangelio apócrifo, y más en la adultez hay algunos que son como el perdido y algunos según el prohibido evangelio de María Magdalena, que no sería una prostituta que él salvó de ser apedrada, sino también sería su consorte, su compañera en la vida y también una importante apóstol que generaría la envidia de los demás seguidores del Hijo de Dios. Vamos con la nota y vamos a ver uno por uno los casos que nos cuentan estos evangelios apócrifos. No es un misterio que la Biblia ha ocultado y omitido información durante los siglos de los siglos, ni que muchos de sus personajes en realidad no fueron como salen descritos en el Nuevo Testamento, algo que ha posicionado la duda de si realmente Cristo practicaba el celibato, o si de verdad la Virgen quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué esconde la Biblia detrás de sus escritos y mandatos? Durante las últimas décadas, muchos han sido los textos encontrados bajo tierra o escondidos entre paredes o viejas bibliotecas que han llevado la firma de algún personaje bíblico, algo que ha impactado a investigadores y escritores que han hecho exhaustivos estudios al respecto, encontrándose con que realmente están frente a escritos extracanónicos, que hoy son llamados evangelios apócrifos. Determinado tipo de libros quedaban automáticamente excluidos de las escrituras. Fueron silenciados o bien pasaron por múltiples manos. El Evangelio secreto de San Marcos, el Evangelio de Judas y otros textos con mensajes muy alejados de la ortodoxia. Son textos escritos en torno a la figura de Jesús de Nazaret y que, por no confinar con los cánones de la Iglesia Católica, fueron olvidados y enterrados durante los siglos de los siglos, siendo rechazados también por otras iglesias cristianas en el mundo. Los primeros padres de la Iglesia, los fundadores de la ortodoxia y exponentes de la corriente hegemónica en el seno de la cristiandad, veían todo lo gnóstico como una grave amenaza y escribieron libros contra ellos, conscientes seguramente de que se harían muy populares. Durante algún tiempo, estos textos fueron considerados sagrados por comunidades cristianas o el judaísmo. Sin embargo, tiempo después, muchas iglesias consideraron que los relatos escritos en estos textos no aportaban en nada a la fe de sus creyentes. Los evangelios apócrifos, sin embargo, han hecho dudar a muchos católicos y cristianos de la verdadera palabra de Cristo y la historia de vida que existe detrás de este, pues muchos de esos escritos desmitificaron hechos como que María Magdalena fue una prostituta arrepentida o que Jesús era un hombre de buen corazón, sino que detrás de muchos de estos personajes se escondía una historia muy distinta a la que cuenta el Nuevo Testamento, incluso con el objetivo de manipular la información que posteriormente podía interferir en la fe de sus feligreses. ¿Será que la figura de Jesús fue más que un humilde hombre de paz? Encontramos en estos textos la cuna de la corrupción, la mentira y otros misterios que podría ocultar la Iglesia. Todos los detalles a continuación en Mañaneros. Bueno, fíjense que los evangelios apócrifos describen la vida de Jesús en este intermediario, que donde claramente a Jesús se le ve asesinando niños, donde se le ve casado, no con hijos, pero sí obviamente viviendo en pareja, digamos, con María Magdalena,
y en otros casos resucitando a más personas, no solamente a Lázaro, que es como está consignado en la Biblia. Fíjate que uno de los primeros es que Jesús, todavía pequeñito, siendo un niño, jugueteando con sus amigos, uno lo pasa a llevar, de casualidad. Y él se enojó tanto, fíjate, que entendamos que un niño con poderes lo que hace así, se enoja, lo apunta con el dedo, ¡pa! Y lo tira muerto, lo hace caer, absolutamente. ¿Te das cuenta? Pero Salfa, ¿dónde vienen estos evangelios? ¿Por qué supuestamente permanecieron en la oscuridad? ¿Por qué los escondieron? Mira, es bien insólito, porque hay que entender que la Biblia, que la traducción significa librito, vale decir, es un compilado de historias que se eligieron de un gran montón. A ver, la Biblia, todos más o menos saben, es un libro más o menos como de este ancho, digamos, en la tipografía clásica que todos conocen. Pero las historias que se suman, ¿cierto?, a las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo, suman más o menos el triple. O sea, son 3 veces más grueso en cantidad de historias que la Biblia que todos conocemos. ¿Por qué se sacaron? Fíjate, porque algunas historias fueron consideradas que no eran congruentes con el mensaje que se quería compilar y la imagen que se quería ofrecer, digamos, para los seguidores del cristianismo. Por otro lado, hay cosas tan insólitas que, por ejemplo, en el Consejo de Nicea, en algún momento las personas que tuvieron todos estos libros arriba de la mesa decidieron, bueno, este va, este no va, este sí, este no. Hubo una edición de los mismos. O sea, las historias completas tendría que ser la Biblia que usted conoce, más los evangelios apócrifos. Por ejemplo, el caso que yo les contaba de que siendo un niño, dígame que uno lo pasó a llevar y se enojó. Mira, por favor, podemos ver eso. Mira. Ya, aquí está, obviamente, Jesús, es lo que estamos viendo son recreaciones que se hicieron respecto a estos evangelios. A estos evangelios. Y mira, y lo apuntó con el dedo y lo mató. ¿Por qué? Claro, estaban jugando. Estaban corriendo. Como que él todavía no notaba el poder que tenía, o sea, no dimensionaba el poder supuestamente según este evangelio. Era como que sabía lo que podía hacer, según cuentan estos relatos, pero no los medía. Pero como un niño, pues no tiene esa maldad de lo que está haciendo. De hecho, este capítulo en particular, que no es la primera, no es la única vez que ocurre, él haciendo esta tremenda demostración de poderes, no para el bien necesariamente, están jugando un grupo de niños, están corriendo y uno lo empuja, digamos, pero sin querer, a continuar, y obviamente él lo apunta con el dedo y lo mata. De hecho, la historia continúa y los padres van a reclamar a José, ¿cierto?, el papá de Jesús, y le dicen, mira, con el hijo muerto, le dicen, mira, por favor, mira lo que hizo tu hijo, váyanse acá o resucítalo, cualquier cosa. Y José reta a Jesús, él le dice, pero hijo, tú no puedes estar haciendo estas cosas. Y él le dice a su papá, en esa misma historia, ya mira, porque tú soy mi papá, no mata, aguanto de la cuestión, pero ¿sabéis qué? A ellos que vienen a reclamar, tampoco. Y no conforme con él matado al niño, mató a los papás del pequeño que asesinó. Estaba en un ser humano, era un ser humano en el fondo, era un ser humano. Pero es que no, claro, que no es ser humano. Digamos que es... No, según estos evangelios... Claro, ahí hay que entender, digamos, es un estudio pero teológico... eso es lo que se quiere ocultar en el fondo. Me refiero que actuaba como un ser humano común y corriente. Claro, obviamente no tenía formación, tenía una conciencia. Hay que entender que ya cuando era muy pequeñito, Jesús de alguna manera predicaba, como la última vez que la Biblia se hace cargo del... de que Jesús va, obviamente, y comienza a predicar en las calles. Entonces ahí cuando se le pierde a los papás, y obviamente se le acerca, digamos, José y María, y le dice, ¿qué está haciendo? No, estoy haciendo el trabajo de mi padre. Era como un niño como conciencia, digamos, de cuál es su origen divino, pero por otro lado también seguía siendo un pequeño, digamos, claro, antojadizo, caprichoso, todo lo demás. Pero así como en este evangelio apócrifo, también hay otro donde resucita un niño. Están jugando una ronda, ponte tú, como está graficado en esta recreación, y un niño se cae del techo. Termina obviamente muriendo, y Jesús, digamos, que lo tenía en gracia, que era, digamos, uno de sus amigos más queridos, era un compañero de juego. Fíjate, al ver los padres así como sufren por lo mismo, decide bajar y con un solo toque de su mano lo resucita y siguen jugando como que aquí no ha pasado nada. O sea, finalmente, a entender, es como un niño, digamos, con superpoderes que lo ocupaba según su estado de ánimo, claramente. Como le digo, es polémico, pero finalmente... ¿Estos evangelios son aceptados por alguna religión o todas las descartan? Claro, lo que pasa es que en algún momento se hizo la edición de esto y finalmente son libros que son tan legales como los otros, pertenecen a la misma historia. Pero al final terminaban confundiendo estos libros, sí, porque claramente si yo le coloco esto a la historia que siempre me contaron,
Claramente esto genera un debate completamente. Efectivamente, como dice la Jazz, es un niño entre comillas normal, pero Claro. con estos poderes, cualquier papá que lo vaya a retar y le vaya a decir, oye Jesús, ¿cómo hiciste eso? Con ese poder, Claro. Jesús se da vuelta y puede llegar Es como hasta la a limpieza chancular de a su imagen papá, que se le hacía. Exacto. Claro, ahora yo creo que la historia más polémica, la que más se cuestiona, que tiene que ver qué relación tenía con María Magdalena. Ok, bueno, el Evangelio apócrifo o el Evangelio de María Magdalena, ni más ni menos, cuenta un poco de cuál era la vida en cotidiano con ella, y aquí obviamente una vez Pero mi saltan pregunta chispas es una y sola. saltan polémicas. Dios mandó a su hijo, ¿en qué condición? ¿De una condición de hombre igual que todos los demás? ¿O lo mandó con una especie, con algo muy especial? Porque si es así, él tendría que ser igual que todos nosotros, así como él también dijo que él murió por todos nosotros, como un hombre normal que pudo haber tenido atracción, X. Así es. A ver, el ejercicio que estamos haciendo acá por ningún motivo es cuestionar la fe de las personas, es simplemente entregar un dato, un hecho fáctico nomás, de que existen más historias que las que comprende la Biblia, porque lo que se encuentra en ese libro sagrado es la elección que un grupo de hombres hicieron para crear las raíces y los fundamentos del cristianismo por el cual se rigen muchas personas. Pero este tipo actualmente. de evangelios tienen autores conocidos. Por ejemplo, tú decías que está el de María Magdalena, que lo habría escrito la mismísima María Magdalena. Exacto, y está también el Evangelio de Judas y tantos otros que arrojan luces. Obviamente... ¿Ella que habría sido como una discípula de...? Claro, porque fíjate que algunos la miraban que era así como una mujer que él salvó, digamos, de ser apedrada, pero que no tenía mayor injerencia en la relación con el resto de los apóstoles. Sin embargo, los evangelios apócrifos se hacen cargo explicando de que ella era su discípula probablemente Claro, favorita, más cercana. porque la tenía como compañera, digamos, de ruta en la vida. Eso que es digamos que polémico, o sea, cosa muy claro, polémica, o sea, ella pololeaba con María Magdalena, por decirlo derechamente. En la mayoría de las regiones rechazan. Y ella no evangelio. aparece, se supone, abajo de la cruz llorando. También está en el momento en que lo sacan del mausoleo donde está enterrado. Absolutamente, de hecho es la primera que lo ve, digamos, y que lo recibe cuando resucita, digamos. Claro. Hay otras cosas que ayudan a hacer un calce con estas historias que están prohibidas o al menos rechazadas dentro del evangelio que todo el mundo maneja y conoce. Pero María incluso en estos evangelios apócrifos desata en varias oportunidades la envidia de los demás. Y algunos cuando no está Jesús así como que le increpan, le hacen bullying. Y le dicen así como, oye, tú ándate de acá, ¿qué estás haciendo? A María Magdalena. Claro, y otros apóstoles, sin embargo, la defendían, le decían, oh, el maestro la considera, y en algún evangelio así lo colocan, es que la tiene en gracia y que incluso es tan importante o incluso mejor que nosotros, por algo será. Son de ese tipo de diálogos que encontramos en los evangelios apócrifos, y donde le dicen, por favor, no la rechacen, sino que derechamente ella es importante para Jesús y nosotros deberíamos tratarla con el mismo respeto y admiración. Por favor, mira, podemos ver algunos segmentos de qué se habla respecto a este evangelio prohibido. Uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi es el Evangelio de Felipe, en el que María Magdalena es una figura clave. Ha sido objeto de una de las reivindicaciones más controvertidas hechas sobre ella. Okay. Yo también me hago una pregunta, o sea, ¿cómo no, por qué sería tan extraño poder ver a un Dios, perdón, a un Jesús, tan normal como nosotros, como una persona que siente atracción por una mujer? Si eso no lo hace ser ni más malo ni más bueno. Hoy en día no es así, entonces pero, ¿cómo vas a poner a Jesús? Espérate, no, te entiendo yo, estoy pero... incluyendo a la Iglesia Católica todavía, porque en definitiva si la incluyo, se me da el ejemplo de que los que quisieron tomar ese camino que entre comillas aparecía en la Biblia y ser representante de Dios como de esa forma, como hacer un voto de castidad, de solamente tener una comunicación con Dios y estar enclaustrado prácticamente, al final ha tenido otros desencadenamientos que no son procesos naturales, porque todos fuimos naturales y Jesús no. Eso es lo que a mí me parece extraño. Porque así pero es que espérate, es que así lo describen el resto de los evangelios. Sí, pues, pero los que echaron para abajo, así como dice Salfate, lo contó así una vez, dijo que estaban todos arriba de la mesa, vino un gallo, le pegó una patada y los que se cayeron, ¿cómo se llama? Claro, esa fue la forma en donde y así hicieron la Biblia, de los libros. O sea, tenía poco serio, era. Es un hecho histórico, sí, Julia, digamos que era poco serio. O sea, digamos,
no es cuestionable, fue así como se... Ya, pero es que también está como el típico como argumento que dicen por qué así se hizo, por qué a Jesús no se le podía ver como acompañado o en pareja de María Magdalena, porque básicamente hay un tema de la iglesia, en este caso, por ejemplo, un tema de la iglesia católica de que los sacerdotes y las monjas tienen que ser solteros, hay un tema de herencias, de sucesión y una serie de otros temas económicos, ¿verdad? Pero que no podemos pensar todo así, porque se aleja... Los papas no eran solteros, estaban tiempo del matrimonio. Por supuesto que estaba a favor del matrimonio. De hecho, están las bodas de Canaán, digamos, donde él feliz, digamos, que la gente se convierte el agua en vino. Y todo lo demás, donde para la fiesta... Sí. Y habla de su generosidad, de su humanidad. Aumenta el pan, pescado, porque etcétera, se alejará seguramente los cánones que ahora, hoy en día, la iglesia quiere demostrar. Pues, si Pero hoy en día, demostrar qué si hace un bueno, porque tiempo hoy en atrás, día tú has visto un cura que se case ninguno, pero hoy no. Por favor, ¿los papas en algún momento estaban con pareja o no? Sí, claro. Pero hoy en día no, po. Pero espérate, ¿cómo cambiar la historia así como así? Bueno, pero eso es lo que estamos Jesús tratando de está iniciar desde hace nosotros, millones de años más para atrás que lo que hace un par de años. Por eso, pero ¿por qué esto se ocultó? Bueno, para conveniencia de algunos. En ese tiempo. Claro, hay que decir que a todas luces pareciera que el celibato, si bien es un asunto completamente personal de parte de las personas que vienen a un retiro espiritual, y es lo que se recomienda en casi todas las religiones, fíjate que en algún momento, como dice Juan José, el matrimonio no estaba prohibido, digamos, de ahí salió la iglesia protestante, digamos, y tantas otras ramas del cristianismo, pero a todas las luces pareciera ser que gran parte del fundamento, como tú decías, tiene que ver para guardar, digamos, las propiedades y todo, para que la herencia de los curas no vaya a la familia, claro, de su supuesta esposa, sino que, digamos, pasa a la iglesia. Ahí está, la conveniencia. Entonces hay una conveniencia, digamos, material que pareciera que es la que guía cuáles son los preceptos, digamos, que se van formando y cambiando a través de la historia. Salfa, no hay ninguno de estos evangelios que postule la teoría, o por lo menos algún guiño, al hecho de que Jesús, o a ver a Jesús simplemente como un gran maestro, como un gran orador, y no necesariamente como el Hijo de Dios empoderado. Bueno, en términos sociales muchos hacen estudio y lo ven como el primer gran revolucionario. Alguien que absolutamente rompe con todo lo establecido. Claro, o sea, de hecho él es condenado porque él se va contra la iglesia judaica, digamos, la institución en ese momento. De hecho, a él lo condenan acusado, digamos, de ser un blasfemo por llamarse hijo de Dios. Y dicen, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué cosa más horrorosa? Tú no puedes ser hijo de Dios. Ah, bueno, si ustedes no lo pueden reconocer viendo todas las señales que yo traigo, el problema es de usted, y se fue en contra, y ahí es donde obligaron a Roma a que lo asesinaran, porque ellos no tenían leyes para matar. Siempre lo muestran con poderes sobrenaturales, que resucita a alguien, que llenó tinajas de vino. Claro. O sea, yo concuerdo contigo, pero uno siempre ha escuchado como que él tenía algún tipo de poder. No, de todas maneras, camina sobre las aguas. Claro, pero de hecho, cuando estuvo tanto frente a Herodes o Poncio Pilato, él le decían, ok, yo te quiero salvar, conviérteme el agua en vino, hacer esto, y él le llamó el Dios silencioso, porque él aguantó todo, digamos, y aguantó los latigazos, porque parte del plan, y así él lo reconocía, era el cáliz, que era que le mandó Dios, que tenía que morir por la humanidad para obtener todo este reconocimiento del cual nosotros nos beneficiamos, porque cuando él muere, se limpia los pecados del mundo, como dicen las canciones en misa. Ahora, la gran pregunta, ¿estuvo casado con María Magdalena? ¿Era su pareja fija? ¿Llegó a tener hijos? Bueno, todo eso también se hace en cargo del Evangelio apócrifo. Aquí yo sé que saca chispas, pero hay que entenderlo. Esta información existe y usted elige y usted verá, digamos, en qué cree. A mí, digamos, esto no le quita ningún poder. Comercial. Una pausa y ya volvemos. A ver, aquí lo que hay que entender respecto al tema que estamos llevando a los evangelios apócrifos, vale decir, la historia de Jesús o apóstoles, María Magdalena, la vida de niño de Jesús y posteriormente su vida, según como dicen, el concubinato con esta mujer, o en una de esas hasta se casó, no debiera poner en duda, digamos, la fe de nadie, sino simplemente entender de que estamos hablando de la misma persona, una representación, respondiéndole, que es una encarnación en cuerpo humano del poder de Dios, así como existe la Santa Trinidad, es una sola energía, una sola superconciencia creadora de toda, demiurgo, como se le conoce, que está representado en tres tipos de manifestaciones, siendo nosotros también una de ellas. Se dice que nosotros tenemos parte de esa chispa divina y nosotros también somos en un trocito Dios también, y si lo reconociéramos correctamente tendríamos mejor contacto, digamos, con toda la vida, la naturaleza y este poder, digamos, de la magia de ser conscientes y vivir. En todo caso,
al tener cuerpo humano, vive como hombre, o sea, es un hombre también. Y es por eso que se hace de Jesús Cristo. Son una esencia divina viviendo en un cuerpo humano. Que obviamente, o sea, tenía que comer, tenía que ir al baño, era una persona. Tenía necesidades. Tenía necesidades, claramente, y de ahí todo lo que estamos hablando. Antes de irnos al corte comercial, dejamos plantear una pregunta respecto al posible casamiento de Jesús con María Magdalena. Bueno, algunos dicen que el nivel de importancia es tremendamente más de aquel que la Biblia tradicional nos hace ver, que no solamente era su compañera de vida, sino que también, digamos, era el principal apóstol, que ha sido borrado, obviamente, dentro de los 12 clásicos. ¿Por ser mujer? Por ser mujer en parte, ¿sí? Y también, digamos, por el origen más casquivano de parte de María Magdalena, y que él supo perdonar del primer momento. Famosa la gran palabra, y eso es la gran lección de este tremendo maestro cuando dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ¿qué importa lo que ella ha hecho? Ya sea por necesidad, por cultura, costumbre, hoy día ya está limpia de pecado, entendió sus errores, etcétera, etcétera. De hecho, fue además, a ella... demonizarlo, porque lo están terminando como un demonio al final. Exacto, y cuando es, al igual que él, un hombre más, con sus debilidades, sus problemas, alguien que sufre cuando lo crucifican, alguien que siendo el Hijo de Dios duda, y por eso dice, ¿por qué me has abandonado? O sea, sale una parte humana completamente necesaria. Por eso el Calvario. Exacto. De hecho, habría sido apóstol, y el Evangelio apócrifo y el Evangelio de María Magdalena, así lo indica cuando incluso la elige a ella, cuando resucita para que le avise a los demás. Mira, atención. Y añade que debe ir junto a los otros para decirles que Él ha resucitado de entre los muertos. Es un momento impresionante. Jesús está ante ella, pero está fuera de su alcance. La resurrección de Jesús fue el punto clave para el cristianismo. Fue cuando pasó de ser un pequeño movimiento a toda una nueva religión. Y María Magdalena fue una figura clave en este acontecimiento. Si repasamos el Evangelio según San Juan, dice claramente que los requisitos para convertirse en apóstol era haber estado con Jesús durante su periodo en la tierra, haber sido testigo de la muerte y resurrección, y ser capaz de salir a predicar el auténtico Evangelio que él había legado. María Magdalena encaja en esa descripción perfectamente. Insisto, fue ella la elegida para contarle a los demás las buenas nuevas de que ha resucitado. Incluso ahí, digamos, ver para creer, incluso parte de sus discípulos dudan, decían, a ver, yo no lo vi, y todo, benditos los que creen sin haber visto. Exacto. Obviamente María Magdalena fue la que tuvo este privilegio. De hecho, ella, según estos evangelios, no solo era un discípulo más, era la más importante, era la que la llevaba al tener, digamos, una intimidad con Jesús, digamos, y no necesariamente estoy hablando de sexo, sino que la que pasaba más a su lado, aquella que le limpiaba los pies, los acicalaba, era su confidente, compañera. Claro, era la que tenía una instrucción más directa de parte del maestro. Según esto, dicen que ella no era un discípulo más, insisto, sino la que comandaba al resto de los hombres. Mira. No vamos a nada. No, pero ¿por qué no se sabe? Porque obviamente yo creo que para la conveniencia de todo es mejor que las cosas sigan creyéndose como ha sido establecido a lo largo de la historia. Esto pone en duda muchas cosas, de partida del matrimonio, de lo eclesiástico. Por otro lado, digamos, darle una importancia a una mujer. Claro, y prefieren realzar más el rol de María Madre que el de rol María Magdalena compañera. Entonces, obviamente, esto es como una especie de lavado de imagen. Tratan de llegar a una especie de perfección puritana, siendo que Jesús era, como él decía, un médico para los enfermos. O sea, él no se preocupaba de los que ya eran santos, él se preocupaba de aquellos que tenían problemas y necesitaban ser convertidos. Cuando él, su vida era salvar a aquellos que estaban en problemas, la historia, obviamente, trata de dejarlo como una imagen mucho más, como decía, perfectita, que calce todo, con un hombre inmaculado, que no tiene errores ni fallas, y que claramente en su calidad de ser humano también podía cometer ciertas faltas.